Mauricio, en este contexto, esta supermayoría, más de 70 congresistas dentro del Parlamento, ¿no? Trabajando para una fuerza política. Durante el 2016 tuvimos este escenario. Sin embargo, hoy tenemos un escenario totalmente diferente. Se pone sobre la mesa la idea de que se vayan todos. ¿Finalmente sería saludable de que se vayan todos o tendríamos que conservar este Congreso que de alguna manera es un poco más equilibrado que el anterior? Del 2016 me refiero, ¿no? Es que creo que responder eso ya depende de una posición política específica. Yo lo que diría es, sobre la base del análisis que yo he desarrollado en el libro, en Coaliciones Independientes, es que el cambio constante deteriora aún más nuestra calidad de representación. Entonces, yo soy absolutamente consciente de las deficiencias enormes que existen en los actuales representantes y en las deficiencias enormes que existe en quien ocupa la presidencia de la República. Y entiendo que la gente busque salidas a esta situación. Sin embargo, también tengo que decir, y nuevamente tratando de ser fiel a mi análisis, de que este ciclo de repetición constante justamente incentiva el ingreso de agentes con intereses de corto plazo que van a ingresar a la arena pública para beneficiarse, o al menos tienen los incentivos para beneficiarse del acceso a recursos públicos de manera inmediata porque no van a volver a ser electos congresistas. Es muy difícil que Eso, uno sea reelecto congresista, me refiero a pasando un periodo, porque ya no se puede ser reelecto inmediatamente. claro. Y además, si nosotros vemos el actual Parlamento, el 80% de los parlamentarios no ha tenido experiencia previa en un cargo de elección popular. Entonces, las demandas a que se vayan todos son completamente entendibles y justificadas, creo yo, pero ese mismo cambio constante es el que debilita aún más la representación y Claro. reproduce el mismo tipo de políticos de los cuales estamos hartos. Claro, es importante la experiencia política sin duda. El tema de la no reelección también es algo que habría que conversar, ¿no? Porque algunos dicen, pues es mejor una reelección inmediata, pero solamente una, ¿no? Porque es importante que haya experiencia. Sin embargo, la población prefiere incluso no darles la oportunidad. Es decir, hay un rechazo hacia los políticos de nuestro país. Por supuesto, y creo que eso es lo que no debemos hacer en el sentido de reformar sobre la base del enojo. Yo creo que el enojo es completamente comprensible. Yo también estoy enojado, pero el enojo no nos sirve para tomar buenas decisiones. Y creo que el enojo y la molestia hacia la política es lo que ha generado esta prohibición de la reelección, que en términos efectivos lo que está haciendo es que algunos políticos buenos, que yo creo que, digamos, no era ni cerca de una mayoría consistente, pero habían algunos políticos en el 2016 y seguramente hay algunos en el 2021 que nos gustaría conservar, pero no podemos hacerlo porque impedimos la reelección y dificultamos la posibilidad de que ellos construyan una trayectoria política. Lamentablemente, ese sistema no le hace muchas cosquillas a alguien que tenga muchos recursos y que puede invertir Claro. en campaña y volver cada 5 años. Y hay una cosa muy interesante en el Perú, que no necesariamente tiene que ser el mismo de político, pero puede ser un proxy, su hijo, su esposa, un Sí, allegado muy cercano, que accede a un municipio o un curul, pero que representa a ese político. sin Y duda. justamente esos son los políticos que son la base del problema, Claro. ¿no? Ahora, Entonces yo lo que diría es que hay que pensar en reformas con la cabeza muy fría. sí, pero no solamente los políticos de alguna manera son el problema, ¿no? Algunos políticos, por supuesto, no todos, sino también las organizaciones políticas. Y hablo no solamente de los partidos políticos, sino también ahora de los movimientos regionales que han tenido una importante relevancia durante estas elecciones regionales y municipales. Es decir, la estructura misma de estas organizaciones políticas no está consolidada, los afiliados, no hay cuadros. ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo que creo es que las organizaciones políticas, ya sean los partidos o los movimientos, son cada vez más irrelevantes porque en general responden a un político particular. Es decir, no son partidos, sino son vehículos personalistas.
Y con esto me refiero no específicamente a una categoría de organización, o sea, no me estoy refiriendo a los movimientos regionales o a los partidos, porque los dos comparten las mismas características y están regidos bajo las mismas reglas informales de selección de candidatos. Mm, Ha habido un esfuerzo consistente durante los últimos 20 años de buscar que los partidos sean mucho más democráticos y que pueda haber procesos de selección transparentes, salvo algunos partidos, por ejemplo en el caso de Acción Popular, sí hay competencia interna, pero en la mayoría de partidos estas son selecciones arbitrarias por parte de quien dirige la organización. Y la forma en la cual evaden la legislación es presentando listas únicas. claro. Ahora, Entonces también hay que tener en cuenta sí. eso, ¿no? Cómo finalmente los políticos, especialmente los líderes políticos, terminan evadiendo la normativa. Claro. Ahora, durante la entrevista hemos abordado distintos temas que tienen que ver con la crisis política de nuestro país. Acabas de reeditar un nuevo texto, ¿no? O puesto sobre la mesa este texto del 2014, Coaliciones de Independientes. Por favor, coméntanos este texto que acaba de ser reeditado. Que yo publiqué el año 2014, que está basado en política subnacional, pero que trata de ver la política subnacional como una parte central en la política nacional. Y cómo en realidad en algunas zonas, específicamente en Puno, que es uno de mis casos, se puede hacer política sin partidos. Y eso es porque los políticos han sabido aprovechar recursos personales como sus propias empresas o sus propios medios de comunicación para entrar en política y contratar operadores que puedan movilizar gente en los procesos electorales. Entonces, los políticos terminan construyendo solamente para la campaña una especie de partido, pero que es funcional durante 3 meses y luego se dispersa o se disbanda. Y también busco explicar algunos casos donde vemos más organización. El caso que estudio específicamente es la libertad, como caso, digamos, espejo ante Puno, donde tenías a principios de la década del 2000, tenías un APRA mucho más activo, tenías militantes apristas, tenías organización aprista, de hecho el retorno de García reactivó esa organización que venía aletargada desde los años 80, y para competir contra el APRA, es que una persona muy acaudalada, César Acuña, invierte en una organización política. APP termina siendo una organización funcional y mucho más organizada que el promedio de partidos nacionales, Claro. ¿no? Y consolidada a El este... texto es muy Sí, crítico con Acuña, sí. pero hay que darle que termina siendo, invirtiendo en organización. Sí, finalmente se Y quiero decir consolida a una estas cosita alturas. más, Sí, dime. que el texto tiene una actualización buscando pensar en cuáles son, específicamente un ensayo introductorio, pensando cuáles han sido las tendencias que se han agudizado en estos cerca de 10 años, ¿no? Y cómo finalmente la política se ha ido cada vez más desprofesionalizando Mm. y siendo mucho más el reino de lo inmediato y del corto plazo. Claro, sin duda. Importante texto, Coaliciones de Independientes, de Mauricio Zabaleta, politólogo, experto en temas de política, evidentemente. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto estar con ustedes.